La tensión de los hilos del destino en el tiempo presente. La mayoría de las personas desconocen lo que sucede a su alrededor en el plano sutil de su ser. Por lo tanto, la mayoría desconoce la importancia que todo tiene para ellas en este momento, incluso la más mínima radiación que emana a cada instante de los destellos de su voluntad, cuanto aún pueden decidir libremente proporcionar vibraciones desde su interior a las manos de los tejedores esenciales. Miles de vibraciones emanan de una persona hacia el espacio circundante, incluso en una sola hora. En estas vibraciones se encuentran diversas fuerzas de deseos, a menudo completamente opuestos. Así, el espíritu humano irradia sus deseos hacia la creación. Nacido del gran deseo original de ser un habitante consciente de la obra de la creación, se llena de un flujo infinito de otros deseos que le siguen. Además de la cadena de vibraciones del deseo, encontramos en algunas personas vibraciones de gratitud. Sin embargo, estos solo se alcanzan si una persona es capaz de alcanzar el nivel necesario de pureza interior, condición indispensable para experimentar una gratitud ferviente y sincera. La proporción entre deseos y gratitud en la vida humana es incomparable en la actualidad. Un deseo tras otro fluye del corazón de una persona y la gratitud rara vez surge de él. 99 de cada 100 vibraciones de la voluntad del corazón humano son creadas por el deseo de algo. A través de sus deseos, una persona configura su camino a través de la obra de la creación, porque esto le es dado en cierta medida por su tipo espiritual. A través de su libre albedrío, el Creador le permite formar un deseo o gratitud. Esa es la esencia del espíritu humano. Siempre debió haber sido así. Es una naturaleza que se imprime en la persona por la capacidad de desear siempre algo. Sin darse cuenta, una persona siempre tiene algún tipo de deseo en su interior. La propiedad de tener un deseo permanente es incluso un motor necesario para el desarrollo del espíritu humano. Por lo tanto, esta propiedad debe considerarse con objetividad y serenidad, no con el intento de compartirla, alejando que albergar deseos es malo. En esencia, no puede ser de otra manera. Incluso el deseo de cambiar algo sería otro deseo. Por lo tanto, el deseo en sí mismo pertenece a la naturaleza del espíritu humano. El problema fundamental reside en que la mayoría de los deseos que se forman carecen de la pureza y la madurez necesarias. También es un error que el acto más importante e infantilmente simple de dar gracias por los deseos cumplidos se olvide en la mente de la mayoría de las personas o se impregne de banalidad o incluso de falta de sinceridad. La gratitud, por lo tanto, no está en sintonía con las verdaderas motivaciones de una persona. A menudo, en los momentos en que intenta expresar gratitud, algo más vive dentro de él al mismo tiempo que, en lugar de la sinceridad y pureza de la gratitud, ya está formando un deseo completamente diferente en lo profundo de su mente. Con frecuencia se trata del deseo de fingir ante los demás y ante sí mismo al dar gracias, lo cual se hace por cálculo racional si una persona acepta la idea de agradecer al Creador aquí y allá por todo lo bueno que le sucede.
La mente y las palabras forman la gratitud externamente, mientras que motivos más sutiles ya se apresuran tras algún nuevo deseo aún no cumplido. Se puede decir que las personas están abrumadas por un sinfín de deseos, mientras que la capacidad de expresar el más sincero y profundo agradecimiento pasa completamente por alto debido a años de negligencia. Lo que más falta en la tierra, como parte natural de la vida humana, es la gratitud sincera por todo lo que nos brinda el destino. La gratitud por la salud, si se nos permite, por la posibilidad del entorno donde podemos vivir, por la felicidad de nuestros seres queridos, por la saciedad y el sueño reparador. Todo esto a menudo se pasa por alto porque se da por sentado en tiempos de destino favorable. En lugar de agradecer todas las condiciones de vida, las personas se alimentan principalmente de pensar en lo que aún no tienen y luego observan con atención que otros reciben mucho más y que les resulta fácil. Tal actitud solo alimenta el deseo de poseer esto o aquello y cuando no lo consigue rápida y fácilmente, nace en él otro deseo, impidiendo que otros lo posean. De ahí, en el desarrollo de los pensamientos humanos surge la envidia corrosiva. En lugar de una gratitud gozosa, se desarrolla en la persona la malicia y la aversión a todo lo puro. Aunque esto a menudo se presenta veladamente, la envidia corrosiva y la maldad residen en el interior de muchas personas que dicen amar a los demás y aspirar a Dios. Solo podemos desearles que en la próxima era de la iluminación despierten cuanto antes y, con nuevos deseos más puros, rompan el círculo vicioso en el que se encuentran. Como vemos en la humanidad actual, hay miles o incluso decenas de miles de destellos de los más diversos deseos que impregnan la vida cotidiana y, lamentablemente, en su mayoría consisten en deseos secundarios de lo más insignificante. Un niño pequeño, deseando todo lo que ve mientras camina entre los puestos de feria llenos de objetos de colores. Es la analogía más apropiada para el estado que corresponde a la mayoría de la humanidad actual. La madurez espiritual, que trata algo tan valioso como el don del libre albedrío con seriedad y responsabilidad, es algo que rara vez se encuentra en las personas. Para la mayoría de las personas, lo cual se da por su grado de madurez, la forma del deseo se expresa participando en la experiencia de disfrutar todo lo que la obra de la creación ofrece. Cuanto más maduro es el núcleo espiritual, más nobles son los deseos, que finalmente se fusionan por completo con la gratitud que se experimenta simultáneamente hacia la conocida bondad divina. El estado más elevado de felicidad y dicha es cuando la experiencia de gozosa gratitud incentiva al espíritu humano a formular esos deseos para que esa misma alegría se conceda al mayor número posible de habitantes de la obra de la creación. De esta manera, la especie espiritual cumple su función, aunque esta nunca se limita a la mera expresión de gratitud, sino que tiene múltiples facetas que dependen de la actividad del espíritu en la realización de sus deseos. El espíritu puede crecer constantemente y, por lo tanto, ampliar su ámbito de actividad.
Sin embargo, su ámbito de actividad nunca será otro que el cumplimiento de los deseos más diversos en el que se manifiesta el don del libre albedrío. Hasta ahora, las personas no han querido ver en sus vidas esta simplicidad que en realidad reside en ella. El espíritu humano nació de su deseo despierto de participar en la obra de la creación y a partir de este deseo fundamental, todo en su ser se desarrolla posteriormente. El ser del espíritu humano es un hilo vivo e ininterrumpido en el que se entrelazan las experiencias individuales. Cada nueva experiencia del ser presente en la obra de la creación genera inmediatamente nuevos deseos en la chispa espiritual. Al comprender la justa realización que las leyes de la creación traen al hombre en el efecto retroactivo del cumplimiento de sus deseos, la medida de la madurez reside en el refinamiento emocional de la elección de nuevos deseos. Si los deseos de una persona se refinan y ésta se adapta a su irradiación para que los frutos benditos de sus deseos pueden regresar a él a través de los hilos del destino, como él deseaba, entonces reconoce cada vez más que todo lo que regresa a él es la cosecha de su siembra. Por la fuerza de su deseo y la pureza que encierra, puede influir en la celeridad y rapidez del retorno de los frutos benditos. Reconoce cómo las leyes de la creación siempre han obrado para guiarlo por el camino hacia los niveles espirituales. Esto despierta en él no solo el conocimiento de la grandeza de la sabiduría de Dios, que está permanentemente presente en él, sino que, sobre todo, conduce a una formación de agradecimiento cada vez más fuerte y consciente. Esto debería ser siempre así, lo que solo conducirá al resultado de que una gran voluntad omnipresente, por el bien que lo abarca todo, se extendiera sobre todos los pequeños deseos. Esta voluntad de bien universal debería impregnar todo lo que nace en el hombre como su próximo deseo, por pequeño o insignificante que sea. La base de todo debería ser la voluntad omnipresente de bien como la llama principal en el hombre que supera todo lo demás de manera incomparablemente alta. A esta llama puede entonces unirse el resplandor de una ferviente gratitud al Creador por todo lo que se le concede al espíritu en su camino hacia la experiencia. De las leyes de Dios, solo aquello que permita al espíritu humano profundizar en el conocimiento del poder de su propio don de libre albedrío, del cual se forman todos los deseos, fluye siempre hacia él. La gente habla de libre albedrío con incertidumbre, proyectando en él experiencias de deseos antiguos que ya han retornado y que se han convertido en los hilos del destino por las manos de quienes los dejen con el tiempo. Esto da a muchos la impresión de que una persona no tiene libre albedrío, sino que a menudo se deja llevar por influencias externas fatídicas. Esto es especialmente cierto durante cambios fundamentales en la vida, pérdidas repentinas, enfermedades o incluso al experimentar la proximidad de la muerte terrenal. Sin embargo, la realidad es que en los hilos del destino solo retorna aquello causado por los deseos previos de una persona que ella misma, por su propia voluntad, insertó en el mecanismo de las leyes de la creación que se cumplen justamente. Para muchos, esto resulta confuso si solo miran el mundo con sus ojos externos terrenales.
Sin embargo, la confusión desaparece de inmediato cuando se comprende que los deseos son irradiados por el hombre a través de su libre albedrío hacia el espacio circundante. Aquí es completamente irrelevante si llamamos a esta radiación deseo o voluntad, como suele ser el caso. Siempre es lo mismo. Simplemente porque el concepto de deseo parece demasiado infantil e ingenuo para las personas racionales, se suele hablar de voluntad porque en ella se percibe una mayor aplicación del trabajo de la razón. El concepto de voluntad parece ser una etapa más madura del deseo. Sin embargo, es solo la influencia de la razón la que lo denomina así, pues quiere subrayar su participación en el trabajo del pensamiento. Sin embargo, la base siempre es un deseo que se percibe correctamente como más cercano a un niño. Esto se debe a que el hombre es, por naturaleza, un hijo espiritual de la creación. Pero dejemos de lado ahora la consideración de lo que expresa el concepto de la voluntad y lo que, por el contrario, expresa el concepto de deseo. Sin embargo, al considerarlo, no existe la más mínima diferencia. El hombre es el punto de partida de las vibraciones del deseo. Todos pueden observar esto fácilmente tanto en los demás como en sí mismos. Incluso podemos decir que no hay un solo momento en el hombre en que no forme algunos de sus deseos o incluso varios deseos a la vez. No le es posible salir de la interminable cadena de deseos porque eso negaría su esencia espiritual. Solo la experiencia de la gratitud pura y sincera puede aún brotar del ser humano, además de todos sus deseos. Por supuesto, esto se debe únicamente a que es cierto que incluso la gratitud es una forma de deseo espiritual. El deseo de expresar una gratitud sencilla, plenamente iluminada por la pureza del ser interior. Este es el deseo más noble que la llama del ser interior espiritual puede alcanzar. En la gratitud experimentada con fervor, se manifiesta el estado en el que deseamos expresar la plenitud de la alegría que en ese momento penetra por completo el ser interior, similar a la llama de la felicidad que brilla a lo largo y ancho. La gratitud eleva el ser interior espiritual a la más alta nobleza. Por lo tanto, las personas deberían experimentar siempre la fuerza del gran deseo de bien universal dentro de sí mismas y a su alrededor, y amplificarla con gratitud que fluye hacia el Creador del universo. Sin embargo, esto no ha sucedido con la humanidad durante mucho tiempo. Los deseos de las más diversas vibraciones de la eternidad irradian al universo periódicamente a través de arrebatos emocionales y mentales, de modo que los vanes se ven obligados a formar hilos que se extienden hacia niveles homogéneos y luego hacia los alfares, para que desde estos niveles formen eventos inversos para la experiencia, regresando al hombre en sus viajes a través de las materias. La confusión y la aparente falta de claridad crean entonces la impresión de que el hombre no es libre en sus decisiones. Sin embargo, este es el mayor engaño que la gente se ha creado con sus limitadas conclusiones sobre la vida. Los hilos guían con precisión todo lo que una persona necesita para comprender que aún no ha dominado una forma suficientemente noble de gestionar sus deseos.
La gente puede estar 1000 veces en contra de esto, pero eso no cambiará el hecho de que esto está sucediendo en sus vidas personales y en las de quienes les rodean. Hasta ahora, estos hilos han tenido tiempo suficiente para que las almas maduren y alcancen un nivel tan alto que no se vean afectadas por los efectos inmediatos del regreso de sus deseos irresponsables. Ahora, sin embargo, comienza a ejercerse una presión que nunca antes había existido, como se manifestará cada vez más en el futuro. La tensión de los hilos del destino adquirirá en los próximos años una fuerza completamente nueva para acelerar el regreso de los deseos. Deseos sinceros, así como los más insensatos, afluyen ahora unos tras otros como ávidos aspirantes a la vida humana. Que el caos que roza la locura debe resultar de esto es obvio para cualquiera que puede pensar con claridad y objetividad en una imagen viviente que representa todos los deseos que regresan al mismo tiempo. Y sin embargo, hay una salida fácil. Reside en el ya mencionado deseo omnipresente de bien para toda la vida y todas las criaturas de la creación, que, como el deseo primario y fundamental en el hombre, debe entrelazarse con todos los demás deseos que despiertan en él a la vida en su voluntad tras su cumplimiento. El deseo de bien omnipresente es lo que puede hoy, incluso en el último momento, salvar a quien ponga toda su fuerza espiritual en esta emanación que brota de su interior. Los efectos de las leyes de la creación, bajo la presión intensificada que opera en el universo debido a la proximidad del rayo de Parzival, infunden un fuerte estímulo, ayudando así a cumplir este deseo. Además de la consecuencia de este valioso deseo, también se adquieren vibraciones de ferviente gratitud hacia quien ha dado al espíritu humano la posibilidad de la existencia autoconsciente. Ferviente gratitud al Creador. Debe impregnar todas las profundidades del espíritu hasta la conciencia cotidiana, en una experiencia simple y pura, tan a menudo que se iguale a todos los deseos. La gratitud permanente al Creador debe formar parte del bien universal, porque son precisamente las vibraciones puras de gratitud las que preparan las manos de los tejedores para el retorno acelerado de los hilos, brindando al hombre radiaciones fuertes y, en cierto sentido, victoriosas, por encima de todo bajeza. Y es por eso por lo que la liberación de la bajeza, de la influencia de todo lo que socava y debilita la confianza, es la base de la nueva era de la humanidad. Es también una condición para la persona individual. Una condición que todos necesitan alcanzar y defender permanentemente en su interior. Nadie puede ser representado por su prójimo en esto. Es una defensa de uno mismo contra las leyes de Dios y sus efectos. Por lo tanto, es de suma importancia albergar en uno mismo un noble deseo de bien universal hacia toda la obra de la creación, iluminando por una ferviente y gozosa gratitud a Dios por la posibilidad de la propia existencia consciente.